hablar un poquito, buenas noches, sobre la laparoscopía en cáncer de endometrio. ¿Sí? Sabiendo primero que la estadificación del cáncer de endometrio siempre es quirúrgica patológica, en donde tenemos que visualizar las siguientes variables para poder tomar una conducta, que serían el tipo histológico, el grado histológico, la invasión del miometrio y el compromiso cervical y la extensión extrauterina de la enfermedad. Bueno, para poder tener un conocimiento real de la extensión de la enfermedad, tenemos que basarnos en la visualización intraoperatoria, tener que biopsiar cualquier cosa que nos parecería que es importante o que parecería que es un avance de la enfermedad para poder tener más que todo un factor pronóstico y bueno, como estamos diciendo, una estadificación real de la enfermedad. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que siempre tenemos que saber que está disponible el patólogo para que esté en el intraoperatorio y nos dé la información necesaria acerca del tamaño tumoral, la localización del mismo, el grado de compromiso miometrial y si existe o no el compromiso cervical. Todos aquellos ganglios sospechosos macroscópicos que ya tengamos previamente objetivizados en la paciente, en el examen previo físico de la paciente, deben ser extirpados para poder tener una noción de la enfermedad a distancia, de metástasis. Todos estos estados ganglionares son valiosísimos, más que todo por el factor pronóstico de la paciente. Aunque sabemos que esta linfadenectomía, cuando es una linfadenectomía no gangliocentinela, cuando es una linfadenectomía completa, no cumple un valor en lo que es el rol terapéutico de la paciente, sino más bien un rol pronóstico o estadificador. Cuando hacemos gangliocentinela, ¿qué es lo que nos permite? Lo bueno del gangliocentinela es que a partir de esto tenemos una ultra estadificación de los ganglios resecados y va a ser, aunque sabemos que es más dificultoso realizar una linfadenectomía sistemática, con este tipo de cirugía con gangliocentinela vamos a tener una disminución en los tiempos operatorios y obviamente de las comorbilidades en la paciente, más aún de la pérdida de sangre y otros temas que tienen muchísimo que ver en pacientes que incluso tienen menores posibilidades de una cirugía ampliamente llevada. Y bueno, el gangliocentinela, al transformarse en ser gold standard, tiene que ver mucho con la ejecución que tenga el grupo terapéutico que lo vaya a realizar. Ay, se me fue, perdón. Bueno, dentro de los procedimientos de estadificación quirúrgica, ¿qué es lo que vamos a realizar? Una anexohisterectomía total extrafacial, que puede ser tanto por vía laparotómica como vía laparoscópica. La evaluación macroscópica de todo el área abdominal, de toda la cavidad que vamos a tener en consideración, es valorar el peritoneo, diafragma, superficies serosas, con biopsias múltiples, las lesiones que nos parezcan sospechosas, con el objetivo de poder excluir o determinar si hay o no una enfermedad extrauterina. La omentectomía siempre se realiza solamente si tenemos un carcinoma de tipo seroso o un carcinosarcoma. La linfadenectomía pelviana, que esta se compone de ganglios ilíacos comunes, externos, internos y obturadores y paraórticos hasta la región infrarrenal, estaría indicada solamente en los tumores de tipo histológico desfavorable, como los carcinomas de tipo grado 3, o el compromiso miometrial mayor al 50%. Cuando tenemos compromiso del estroma cervical, adenopatía sospechosa y compromiso extrauterino de la enfermedad, sabiendo que son estos los estadios más avanzados. Y en caso de que se realice la técnica de gangliocentinela, se finaliza el procedimiento con la detección de ganglios centinelas bilaterales. Hay que tener en cuenta que ante un ganglio sospechoso, aunque no sea marcado, tenemos que resecarlo para biopsiarlo. Y en el caso de que una hemipelvis no se detecte ganglio centinela, aquí está determinado realizar una linfadenectomía completa de ese lado y dependerá de la habilidad del cirujano completarla hacia más arriba, hacia la lumboaórtica. ¿Cómo se hace la evaluación y la decisión de la estrategia quirúrgica? Bueno, en estas pacientes, ya que sabemos que son pacientes que tienen muchas comorbilidades, como son pacientes obesas, hipertensas, diabéticas y sobre todo muchas de edad avanzada, en estas pacientes hay que hacer una evaluación total prequirúrgica inicial y si corresponde una evaluación geriátrica.
Todas estas pacientes vamos a saber realmente que son aquellas que tienen muchas más comorbilidades y mucho más riesgo de complicaciones en el postoperatorio. Por ende, realizar o individualizar a cada paciente es esencial antes de entrar a una cirugía. Hay muchas de estas pacientes que podrían llegar a realizarse una cirugía no estándar o un procedimiento de estadificación limitado, ya que solamente se realizaría una histerectomía total con doble anexectomía, ya sea por vía vaginal o laparoscópica o laparotómica. Y esto siempre va a ser evaluado previamente a la cirugía, adaptándolo a la condición médica de la paciente. ¿Cómo es el estado actual de la cirugía o la indicación de la cirugía mínimamente invasiva? Bueno, pues la nexohisterectomía más la exéresis de ganglios linfáticos, incluyendo la centinela, si es que hay el entrenamiento para hacerlo, o la linfadenectomía completa, es la clave del cáncer de endometrio en estadio temprano. Lo dicen todas las guías y lo dicen dos estudios muy amplios, prospectivos, que ahora los vamos a nombrar un poquito, en pacientes que no son candidatas a tratamiento de preservación a la fertilidad. La nexohisterectomía se puede llevar a cabo mediante el abordaje laparoscópico, laparotómico o vaginal. Actualmente sabemos pues que el abordaje laparoscópico es el gold estándar preferido para el tratamiento inicial del cáncer de endometrio. Hablando un poquito de lo que es el LAP2, que fue publicado en el 2019, en este estudio las tasas de complicaciones intraoperatorias se vieron que fueron similares en los dos grupos. La laparoscopía se asoció en muchísima más cuantía con los eventos adversos postoperatorios moderados a severos de un 14% frente a un 21% y en menor frecuencia de hospitalizaciones de más de 2 días de un 52% versus el 94% de la vía laparotómica. Obviamente la recuperación de las pacientes hospitalizadas, de las pacientes con laparotomía, fue mayor. El tiempo quirúrgico, sin embargo, bueno, fue en laparoscopía mayor en comparación al grupo de la laparotómica de 204 a 130 minutos. Y bueno, la principal desventaja de este tipo, de esta tasa, fue la tasa de conversión en estos estudios. El 25.8% de estas pacientes asignadas al grupo laparoscópico fueron convertidas a laparotomía porque se declaró que había una mala visibilidad. Informaron en un 14.6% de los casos. Esto hablaba mucho de la falta de curva de aprendizaje de los investigadores en la realización de la linfadenectomía, pero bueno, esto no debilita las conclusiones del estudio. Además que la pérdida de sangre estimada en los cambios de hemoglobina o hematócrito fueron mucho menores, obviamente, en la laparoscópica, y la recurrencia y supervivencia después de la asignación aleatoria a la laparoscopía versus la laparotomía para estadificación quirúrgica integral del cáncer de endometrio. En el otro estudio, que es el trial LANCE del 2017, el LACE, perdón, el objetivo del trabajo era comparar la nexohisterectomía laparoscópica, que era equivalente por vía laparotómica en pacientes con cáncer de endometrio, sin tratamiento previo. Fue un grupo de 353 pacientes de laparotomía y 407 de laparoscopía, donde no hubo diferencias significativas en el nivel de hemoglobina. El número de ganglios totales pélvicos y paraórticos disecados fue mayor en la laparotómica que con la vía laparoscópica, pero bueno, esto da mucho con el tema de la técnica quirúrgica. Y bueno, hablando de la sobrevida para el libre de enfermedad para el grupo laparotómico fue de un 81.3% y para el laparoscópico de un 81.6%. Y bueno, la diferencia de 0.3% de la laparoscópica lo calificó como un criterio de equivalencia. No hubo diferencias significativas entre los grupos de recurrencia en laparotómicas y de 7.9% y laparoscópicas de 8.1% y tampoco en la sobrevida global. Sin embargo, se estableció que el abordaje de la vía mínimamente invasiva es de elección en el tratamiento primario del cáncer de endometrio. En lo que respecta a la preservación ovárica, puede ser considerado en los pacientes menores de 45 años con un carcinoma de grado 1 y con invasión miometrial menor al 50% y sin enfermedad ovárica comprobada u otra enfermedad extrauterina que se haya visto en la paciente. Y bueno, eso en cuanto a lo publicado en Argentina en el estudio del 2019, el consenso de cáncer de endometrio. Y bueno, buscando un poquito en unas publicaciones del New York England, hacen también un recorrido por todos estos estudios prospectivos y también abarcan unos estudios retrospectivos que habían publicado acerca de lo gold standard que se tiene que volver a hacer la cirugía laparoscópica en las pacientes con
estadios iniciales de cáncer de endometrio, en donde hablan de que todos estos estudios aportan el beneficio en las pacientes, ya que son siempre pacientes con comorbilidades que, además de todas las enfermedades metabólicas que poseen, son pacientes generalmente de altísimo riesgo cardiovascular y de recuperaciones, la verdad, que un poco lamentables o difíciles. Y bueno, se estableció que el riesgo perioperatorio también tiene que ser bastante mejor observado en las pacientes, mejor diagnosticado, y que hay que llevarnos con estudios de imágenes para poder tener una mayor percepción de lo que vamos a hacer y de la capacidad de resecabilidad que vamos a tener en la cirugía y de cuán agresivos tenemos que ser en la cirugía. Aparte de hablar de estos estudios retro y prospectivos, hablan de la importancia en esta publicación que fue hecha en el 2014, hablan de la importancia hablan de la importancia de los métodos diagnósticos previos a la cirugía, de la buena valoración de la paciente, de la estabilidad de las patologías metabólicas que tenga la paciente, y posteriormente el uso de las imágenes van a ser fundamentales para tener una noción de lo que vamos a encontrarnos cuando vamos a ir a la cirugía. Sobre todo lo que es el grado de infiltración miometrial, aseguran que mediante resonancia magnética, obviamente pasando primero por la ecografía transvaginal, la resonancia magnética aporta muchísimo en cuanto a la invasión miometrial o la invasión cervical del tumor del cáncer de endometrio. Habla también que la tomografía, aunque no es significativamente buena para observar el grado de invasión miometrial, la resonancia sí lo cumple, sí lo suple, y es totalmente favorable para la estadificación previa, para poder tener una idea de lo que vamos a encontrar. Además, se hace una muy clara diferenciación en cuanto al uso de la tomografía y de la resonancia magnética para encontrar los nódulos linfáticos que sean también patológicos, aunque saben que no reemplazan para nada la linfadenectomía, no reemplazan tampoco el valor pronóstico de estas pacientes, sí esclarecen bastante el hallar, al tener el contraste, obviamente, tanto en tomografía como en resonancia, encontrar si hay o no invasión de los ganglios. Además de esto, bueno, hablan que el estudio de la tomografía con emisión de positrones tampoco no reemplaza la linfadenectomía y que tampoco tiene una buena especificidad, ya que hay ganglios que no son mayores a 10 milímetros y obviamente no parecen tener alguna enfermedad, y muchas veces en la microestadificación, que es lo que nos determina el ganglio centinela, sí lo podemos encontrar. Sin embargo, para poder ver el avance de la enfermedad en la pelvis, este tipo de estudios sí es muy, muy importante, y habla de que hay pacientes que no se van a beneficiar en una cirugía tan agresiva, o que también van a tener va a ser aumentarle comorbilidades. Escoger el tipo de cirugía que vamos a realizar o qué es lo que vamos a resecar es muy importante con la valoración previa. Bueno, y habla que el PET no tiene tampoco una buena especificidad para poder encontrar ganglios o nódulos en comparación a la resonancia magnética. Habla también algo muy interesante que están usando acá, que es los marcadores tumorales. Hacen una petición completa de marcadores tumorales. Algunos son el CA125, el HE4, el CA199, el CA724, el MCSF y el carcinoma embrionario y el SAA. Hicieron un estudio también para ver la especificidad en cuanto al CA125 y el HEA, donde vieron que los valores mayores a 30 y a 35, y mayores a 40 de CA125, eventualmente con un aumento también del HEA, incrementa bastante la suposición de que tenemos tanto una detección de un aumento del compromiso miometrial, y también con la correlación de los ganglios que estén invadidos. No son específicos, pero sí tienen bastante especificidad. Este Human Epididymis Protein 4, que es el
EA4, es una glicoproteína que fue inicialmente mencionada para el cáncer de ovario, que fue usada por muchísimo tiempo para la atención del cáncer de ovario, pero en estos momentos está siendo muy usada para la identificación de la agresividad del cáncer de endometrio. Así que, nada, siempre hablando de que estas pacientes tienen que ser evaluadas previamente, pero que el gold standard es, y hasta ahora sigue siendo, la cirugía laparoscópica. Gracias.